Buenas, bendiciones. Hoy estaremos hablando de una historia interesante. La hemos titulado La mentira que el mundo creyó por 1400 años. Suscríbanse, activen la campanita, denle like, compartan el video para que esta información se imparta y todas las personas que no sepan esta gran información la conozcan y cambien de padecer. Si te pido que definas a María Magdalena con una sola palabra, ¿cuál sería? Probablemente pensaste en prostituta. Y si te dijera que esa palabra no aparece ni una sola vez junto a su nombre en toda la Biblia, ¿qué pensarías? Entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo una mujer que fue la primera en saber o la primera testigo de la restauración terminó siendo símbolo de pecado sexual? Hoy vamos a limpiar su nombre. Vamos a ver dónde nació la mentira, por qué se mantuvo y qué nos enseña esto sobre cómo se manipula la verdad. Muchas veces las personas poderosas poderosas, para mantener su postura, son capaces de hacer cosas que no imaginamos. Si nos vamos a Lucas, capítulo 8, del verso 1 al 3, explica que María Magdalena era una mujer de recursos que apoyaba económicamente a Jesús. No era una mujer indigente que fue rescatada de la calle. Ella era una mecena. Ahora tenemos que entender qué es una mecenas. El término mecenas se refiere a una persona o institución que brinda apoyo financiero, patrocinio o protección a artistas, científicos o intelectuales para que puedan desarrollar sus obras sin preocupaciones económicas. La palabra proviene de Cayo Silnio Mecenas, un hombre del siglo I a.C., que fue consejero del emperador Augusto. Él fue famoso por proteger y financiar a grandes poetas de la época como Virgilio y Horacio. Su nombre se convirtió en un sustantivo común para describir esta labor. O sea, como aparentemente él quizás fue el primero que ejercía esa labor. Quizás él fue el primero, o vamos a decir, el pionero de esta gran labor. Entonces se le puso su nombre o su apellido, Mecenas. En épocas antiguas, los mecenas también ofrecían seguridad política o legal a los pensadores cuyas ideas podían ser polémicas. Ustedes se imaginan Jesús en contra de los fariseos, Jesús en contra del sistema político religioso de esa época. Debía tener alguien con gran poder que lo protegiera, que le diera una gran protección, aún si es posible, si fuera en estos tiempos, hasta seguridad, para decirlo así. Estas descripciones, podemos entender en estas descripciones lo importante que fue María Magdalena en la vida de Jesús. Entonces tenemos que ver por qué se convierte o la convirtieron en una pecadora, en una figura degradable. La denigraron tanto para quitarle fuerza y poder. Los 7 demonios aclaran
que en el siglo I esto se refería a enfermedades físicas o crisis mentales, no inmoralidad sexual. O sea, estamos hablando que Lucas capítulo 8, verso 2, habla de los 7 demonios que Jesús expulsó de María Magdalena. No era que ella era una prostituta. Ella le decían la apóstol de los apóstoles. Ese era el nombre o su título. Describe su papel en la mañana de la Pascua. Ella fue la líder de los líderes en el momento más crítico. En el año 591 se cometió el crimen histórico más grande. El Papa Gregorio Magno explica el contexto. Una Europa en crisis que necesitaba mensajes simples. En ese tiempo, Europa, el continente europeo, estaba en guerra, estaba en una crisis terrible y ellos necesitaban aparentemente tener un mensaje sencillo pero contundente, sencillo pero que ellos pudieran tener el control de las personas. Esto es tremendo. En la homilía 33, este señor explica cómo el Papa funciona o funcionó a 3 mujeres diferentes en una sola para crear un personaje de pecadora arrepentida que fuera fácil de vender a la masa. O sea, las Marías que aparecen en el Nuevo Testamento, como cuando Jesús estaba sentado y había una que derramaba un perfume y con su cabello limpiaba sus pies, lavaba sus pies, era una María diferente. María Magdalena era otra. Todas las Marías eran diferentes. Pero este señor, audaz, para que María no pudiera tener un gran poder como que ella tenía o ejercerlo sobre la población, decidió unirla a las 3 a una sola para hacerla ver como una pecadora, como una mujer que había caído en lo más bajo, en la prostitución. Tenemos que reflexionar en esto. A veces los líderes de potencias, aquellos poderosos, para dar una lección de moral, son capaces de sacrificar la reputación de un inocente. Puede ser la persona más digna, pero la usan para ellos mantener su postura y denigran y destruyen a una persona. Esto es tremendo. La Magdalena líder. En los textos antiguos, como el Evangelio de Felipe o María, la mostraban como alguien que entendía las enseñanzas de Jesús mejor que los hombres. Pero estos evangelios fueron llamados apócrifos, gnósticos, lo pusieron dudoso y lo echaron a un lado. Todo está compuesto, todo está organizado para mantener el control y el dominio de todas las personas. A medida que la iglesia se institucionalizaba y se volvía más patriarcal, aquí está el punto importante, se volvía más patriarcal. La figura de una mujer con tanta autoridad resultaba incómoda. Al funcionarla con la mujer pecadora, su autoridad ya no venía de su intelecto o fe, sino de su degradación y posterior perdón. Dejó de ser una maestra para convertirse en una lección de humildad. Aquí hubo un gran golpe a su reputación, a su vida, a su integridad. Y la convirtieron de una líder
a quien todo el mundo se dirigía para escuchar, para aprender, a alguien que todo el mundo ya repudiaba por inmoralidad. Este fue el gran golpe de Gregorio Magno en su famosa homilía 33. Al decir oficialmente que las tres Marías eran una sola, María Magdalena se convirtió en el reverso de la Virgen María, Eva la pecadora, frente a María la pura. Y a veces las personas, yo escucho que dicen ciertos líderes, hasta ministran y profetizan, que el Espíritu Santo me da testimonio de la verdad. Usan al Espíritu Santo de Dios para ellos justificar o para ellos confirmar lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren hablar. En una ocasión, a una amiga mía le estaban, santo Dios, ministrando y la compararon con María Magdalena como que era una pecadora. Pero María Magdalena no era una pecadora. O sea, como una persona que supuestamente está ministrando bajo el Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios que le ministra a ella, no le está hablando la verdad. Y personas que dicen tener un conocimiento de la palabra, porque no quieren aceptar que están equivocados. No quieren aceptar, no tienen la humildad para aceptar que ellos están mal. En el 1969, en el siglo XX, la Iglesia Católica admitió el error en la revisión del calendario romano de 1969. El Vaticano eliminó implícitamente la etiqueta de pecadora y aclaró que las mujeres de los evangelios eran diferentes. O sea, la misma institución que cometió el error, más adelante reconoce que cometió un error y limpia el nombre de ella. Pero en la actualidad, muchas personas, para decir un número, un 80% de las personas siguen pensando que ella era una prostituta. Siguen pensando que ella era una persona, ¿cómo le diría la palabra? Que había llegado a lo más bajo, cuando no es así, cuando es falso. Porque al sistema le conviene mantenerlo así. Otro dato importante. El 10 de junio de 2016, el Papa Francisco, mediante un decreto emitió por la Congregación para Culto Divino, esta decisión tomada en marco de jubileo de la misericordia destaca su papel como apóstol de los apóstoles. En el 2016, el Papa Francisco, tomada en marco de jubileo. Si nos vamos a ver lo que es jubileo, hace poco hablé en un video de eso, que se celebraba cada 50 años, y todo volvía a su estado original. Se le devolvían las tierras a los que ellos que lo habían perdido o vendido. La tierra descansaba. Los esclavos lo ponían en libertad. Y eso es lo que está diciendo el jubileo aquí del Papa Francisco. Devolviéndole la integridad a la Magdalena. Y prácticamente, vamos a decirlo así, la corona como apóstol de los apóstoles. Tenemos que reflexionar y pensar cuántas veces hemos juzgado a alguien basado en una etiqueta que alguien más le puso. Cuántas verdades en nuestra propia vida son en realidad interpretaciones de otros. Porque muchas veces juzgamos
condenamos a otros por lo que escuchamos, por lo que vemos de otra persona o lo que nos dicen. Nos muestran una etiqueta de una persona y cuando esa persona, tú tienes la oportunidad de conocerla, en vez de conocerla, la aparta, porque ya tú tienes una etiqueta, ya tú tienes una imagen formada de esa persona, que tú no le das la oportunidad de mostrarte la verdad, porque ya tú estás tan programado, tan domado, tan velado, que no acepta ni permite ver con claridad la realidad. Reivindicar a María Magdalena no es solo un ejercicio de historia, es un acto de justicia hacia la verdad y hacia el papel de la mujer en la espiritualidad. Esto es algo importante, porque vemos que aún el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, él dice que él no permite que la mujer enseñe. Hay muchas historias, muchos estudiosos dicen versiones diferentes, pero ahí podemos ver que siempre ha habido algo en contra de la mujer. Y hay algo que tenemos que aceptar y admitir. La mujer muchas veces es más espiritual que el hombre, en su mayoría. Aunque haya muchas personas que no lo acepten, no lo crean, es así. La próxima vez que escuches su nombre, no pienses en pecado. Piensa en la lealtad, en la valentía de estar al pie de la cruz cuando otros huyeron y en la fuerza de ser la primera en llevar una luz al mundo. Piensa en esto. Cuando tú escuches su nombre de esa gran mujer que fue tachada, que fue discriminada, que fue desgradada, para mantener un poder, para mantener autoridad total sobre los demás, para poder tener el dominio de una nación o de naciones. Y lo que más me duele, como dije hace un momento, que en la actualidad aún muchas personas siguen pensando que ella era una prostituta. Cuando la historia está aquí, que desde hace años la misma institución que cometió el error viene desmintiendo y aclarando el error que cometió para que se le dé el lugar que merece. La próxima vez que escuches su nombre, siéntete agradecido y honrado, no avergonzado. Cuando te digan a ti, tú eres como María Magdalena, siéntete orgulloso, no denigrado. Siéntete regocijado, porque quizás esa persona que te está diciendo eso, en realidad no sabe el significado, si lo dice en sentido de algo mal. Porque muchas personas que están dentro de la iglesia no conocen la verdad o no la quieren aceptar. Lamentablemente es así. Déjame en los comentarios de qué otro personaje de la Biblia quiere que te hable, de qué tema. Comenten, hagan sus preguntas. Recuerden suscribirse, activen la campanita, denle like, compartan el video. Que Dios le bendiga a todos. Bye, bendiciones.